Cruzando el umbral de la esperanza. San Juan Pablo II. 29. Pero, ¿para qué sirve creer? Pregunta. Muchos hoy, formados o deformados por una especie de pragmatismo o de utilitarismo, ante la evangelización cristiana parecen estar dispuestos a reconocer su atractivo, pero luego acaban por preguntar, pero, en definitiva, ¿para qué sirve creer? ¿Acaso no es posible vivir una vida honesta, recta, sin tener que molestarse en tomar el Evangelio en serio? Respuesta. A una pregunta semejante se podría responder muy brevemente. La utilidad de la fe no es comparable con bien alguno, ni siquiera con los bienes de naturaleza moral. La Iglesia no ha negado nunca que también un hombre no creyente pueda realizar acciones honestas y nobles. Cada uno, por otra parte, se convence fácilmente de eso. El valor de la fe no se puede explicar solamente con su utilidad para la moral humana, aunque la misma fe suponga la más profunda motivación de la moral. Por esta razón, muy a menudo hacemos referencia a la fe como tema. También yo he hecho eso en la Veritatis Splendor, subrayando la importancia moral de la respuesta de Cristo. Cumple los mandamientos. A la pregunta del joven sobre el correcto uso del don de la libertad. A pesar de eso, se puede decir que la fundamental utilidad de la fe está en el hecho mismo de haber creído y de haber confiado. María es, en el momento de la Anunciación, inimitable ejemplo y maravilloso modelo de una tal actitud. Esto está extraordinariamente expresado en la obra poética de Rainer Maria Rilke, Anunciación. Creyendo y confiando, damos una respuesta a la palabra de Dios. Esa palabra no cae en el vacío, vuelve con su fruto a aquel que la había pronunciado, como está dicho de modo tan eficaz en el libro del profeta Isaías. Sin embargo, Dios no quiere obligarnos en absoluto a una tal respuesta. Bajo ese aspecto, el magisterio del último concilio, y en su ámbito especialmente la declaración sobre la libertad religiosa, Dignitatis Humanae, tiene una particular importancia. Valdría la pena traer aquí la declaración entera y analizarla, pero quizá baste con citar algunas frases. Y todos los seres humanos, leemos, están obligados a buscar la verdad, especialmente en orden a Dios y a su Iglesia, y están obligados a adherirse a la verdad a medida que lo van conociendo y a rendirle homenaje. Lo que él en el concilio subraya aquí es, en primer lugar, la dignidad del hombre. El texto continúa. Por razón de su dignidad, todos los seres humanos, en cuanto que son personas, es decir, dotados de razón y de voluntad libre, y por eso investidos de personal responsabilidad, están por su misma naturaleza y por deber moral obligados a buscar la verdad, en primer lugar, la concerniente a la religión. Están obligados también a adherirse a la verdad conocida y a ordenar toda su vida según sus exigencias. Ahora bien, la verdad debe buscarse de modo apropiado a la dignidad de la persona humana y a su naturaleza social, es decir, con una búsqueda que sea libre, con la ayuda de la enseñanza o de la educación, por medio de la comunicación y del diálogo. Como se ve, el concilio trata la libertad humana con toda seriedad y se refiere al imperativo interior de la conciencia para demostrar que la respuesta dada por el hombre a Dios y a su palabra mediante la fe está estrechamente unida a su dignidad personal. El hombre no puede ser constreñido a aceptar la verdad. A ella es empujado solamente por su naturaleza, es decir, por su misma libertad, que lo mueve a buscarla sinceramente y, cuando la encuentra, a adherirse a ella, sea con su convicción, sea con su comportamiento. Esta ha sido siempre la enseñanza de la Iglesia, pero aún antes es la enseñanza que Cristo mismo confirmó con su obrar. Desde ese punto de vista hay que releer la segunda parte de la Dignitatis Humanae,
Ahí quizás se encuentre también la respuesta a su pregunta. Una respuesta que, por otra parte, refleja la enseñanza de los padres y la tradición de los teólogos desde Santo Tomás de Aquino a John Newman. El concilio no hace más que insistir en lo que ha sido la constante convicción de la Iglesia. Es conocida la posición de Santo Tomás. Es tan coherente en esta línea de respeto a la conciencia que considera ilícito el acto de fe en Cristo que realizara quien, por un absurdo, estuviese convencido en conciencia de estar obrando mal al hacerlo. Si el hombre advierte en su propia conciencia una llamada, aunque esté equivocada, pero que le parece incontrovertible, debe siempre y en todo caso escucharla. Lo que no le es lícito es entrar culpablemente en el error sin esforzarse por alcanzar la verdad. Si Newman pone la conciencia por encima de la autoridad, no proclama nada nuevo respecto al permanente magisterio de la Iglesia. La conciencia, como enseña el concilio, es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que éste se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en su intimidad. En la fidelidad a la conciencia, los cristianos se unen con los otros hombres para buscar la verdad y para resolver, según verdad, los muchos problemas morales que surgen en la vida individual y en la vida social. Cuanto más prevalece la conciencia recta, tanto más las personas y los grupos sociales se alejan de la ciega arbitrariedad y se esfuerzan por conformarse a las normas objetivas de la moralidad. No rara vez, sin embargo, ocurre que la conciencia sea errónea por ignorancia invencible, sin que por esto pierda su dignidad. No puede decirse esto, en cambio, cuando el hombre se preocupa poco de buscar la verdad y el bien, y cuando la conciencia se hace casi ciega como consecuencia del hábito del pecado. Es difícil no advertir la profunda coherencia interna de la declaración conciliar sobre la libertad religiosa. A la luz de su enseñanza, podemos decir que la esencial utilidad de la fe consiste en el hecho de que a través de ella el hombre realiza el bien de su naturaleza racional. Y lo realiza dando su respuesta a Dios, como es su deber. Un deber no solo hacia Dios, sino también hacia sí mismo. Cristo lo ha hecho todo para convencernos de la importancia de esta respuesta que el hombre está llamado a dar en condiciones de libertad interior, para que en ella refulja aquel splendor veritatis tan esencial a la dignidad humana. Él ha comprometido a la Iglesia para que actúe del mismo modo. Por eso son tan habituales en la historia las protestas contra todos los que han intentado constreñir a la fe convirtiendo con la espada. A este respecto es necesario recordar que la Escuela Católica Española de Salamanca tomó una posición netamente contraria frente a las violencias cometidas contra los indígenas de América, los indios, con el pretexto de convertirlos al cristianismo, y que, aun antes, con el mismo espíritu se había pronunciado la Academia de Cracovia en el Concilio de Constanza de 1414, condenando las violencias perpetradas contra los pueblos bálticos con el mismo pretexto. Cristo ciertamente desea la fe, la desea del hombre y la desea para el hombre. A las personas que le pedían un milagro solía responderles: «Tu fe te ha salvado». El caso de la mujer cananea es especialmente emocionante. Parece al principio que Jesús no quiera escuchar la petición de ayuda para su hijo, como si quisiera provocar aquella conmovedora fe. Pero los perrillos se alimentan de las migas que caen de la mesa de sus dueños. Él pone a prueba a aquella mujer extranjera para poder decir después: «Grande es tu fe, hágase como deseas». Jesús quiere despertar en los hombres la fe, desea que respondan a la palabra del Padre, pero lo quiere respetando siempre la dignidad del hombre, porque en la búsqueda misma de la fe está ya presente una forma de fe, una forma implícita, y por eso queda ya cumplida la condición necesaria para la salvación. Desde esta óptica, su pregunta parece encontrar una cumplida respuesta en el enunciado de la Constitución Conciliar sobre la Iglesia, que por eso merece ser releído una vez más. Aquellos que sin culpa ignoran el Evangelio de Cristo y su Iglesia
y que sin embargo buscan sinceramente a Dios y con la ayuda de la gracia se esfuerzan por cumplir sus obras, su voluntad, conocida a través del dictamen de la conciencia, pueden conseguir la vida eterna. Tampoco la divina providencia niega las ayudas necesarias para la salvación a los que no han llegado todavía al claro conocimiento y reconocimiento de Dios y se esfuerzan, no sin la gracia divina, por alcanzar una vida recta. En su pregunta se habla de una vida honesta, recta, pero sin el Evangelio. Respondería que si una vida es verdaderamente recta es porque el Evangelio, no conocido o no rechazado a nivel consciente, en realidad desarrolla ya su acción en lo profundo de la persona que busca con honesto esfuerzo la verdad y está dispuesta a aceptarla apenas la conozca. Una tal disponibilidad es manifestación de la gracia que obra en el alma. El espíritu sopla donde quiere y como quiere. La libertad del espíritu encuentra la libertad del hombre y la confirma hasta el fondo. Esta precisión era necesaria para evitar cualquier riesgo de interpretación pelagiana. Semejante riesgo exigía ya en los tiempos de San Agustín y parece dejarse sentir nuevamente en nuestra época. Pelagio sostenía que sin la gracia divina el hombre puede llevar una vida honesta y feliz. La gracia divina no le parecía necesaria. La verdad es, en cambio, que el hombre es realmente llamado a la salvación, que la vida honesta es la condición de tal salvación y que la salvación no puede ser alcanzada sin el aporte de la gracia. En definitiva, solamente Dios puede salvar al hombre teniendo en cuenta su colaboración. El hecho de que el hombre pueda colaborar con Dios es lo que decide su auténtica grandeza. La verdad según la cual el hombre es llamado a hacer todo en función del fin último de su vida, la salvación y la divinización, tiene su expresión en la tradición oriental bajo la forma del llamado sinergismo. El hombre crea con Dios el mundo, el hombre crea con Dios su personal salvación. La divinización del hombre proviene de Dios, pero también aquí el hombre debe colaborar con Dios. 30. Un evangelio para hacerse hombre. Pregunta. Una vez más se ha referido usted a la dignidad del hombre. Junto a los derechos humanos, que son su consecuencia, es este uno de los temas centrales, siempre recurrentes de su enseñanza. Pero, ¿qué es de verdad para el Santo Padre la dignidad del hombre? ¿Qué son los auténticos derechos humanos? ¿Concesiones de los gobiernos, de los estados o algo distinto, más profundo? Respuesta. En cierto sentido, he respondido ya a lo que constituye el problema central de su pregunta: ¿en qué consiste la dignidad del hombre? ¿Qué son los derechos del hombre? Es evidente que estos derechos han sido inscritos por el Creador en el orden de la creación, que aquí no se puede hablar de concesiones de las instituciones humanas, de los estados o de las organizaciones internacionales. Tales instrucciones expresan solo lo que Dios mismo ha inscrito en el orden creado por Él, lo que Él mismo ha inscrito en la conciencia moral, en el corazón del hombre, como explica San Pablo en la carta a los Romanos. El Evangelio es la confirmación más plena de todos los derechos del hombre. Sin eso, muy fácilmente nos podemos encontrar lejos de la verdad del hombre. El Evangelio confirma la regla divina que rige el orden moral del universo. La confirma de modo particular mediante la misma encarnación. ¿Quién es el hombre si el Hijo asume la naturaleza humana? ¿Quién debe ser este hombre si el Hijo de Dios paga el máximo precio de su dignidad? Cada año la liturgia de la Iglesia manifiesta un profundo estupor ante esta verdad y este misterio tanto en el periodo de Navidad como durante la vigilia pascual. Oh, feliz culpa que nos hizo merecer un tal y tan grande Redentor. El Redentor confirma los derechos del hombre sencillamente para llevarlos a la plenitud de la dignidad recibida cuando Dios lo creó a su imagen y semejanza. Ya que usted ha tocado este problema, permítame que me sirva de su pregunta para recordar cómo fue situándose gradualmente en el centro de mis intereses
incluso personales. En cierto sentido, fue para mí una gran sorpresa constatar que el interés por el hombre y por su dignidad se había convertido, a pesar de las previsiones en contrario, en el tema principal de la polémica con el marxismo, y esto porque los marxistas mismos habían puesto en el centro de esta polémica la cuestión del hombre. Cuando después de la guerra tomaron el poder en Polonia y comenzaron a controlar la enseñanza universitaria, podría haberse esperado que al comienzo el programa del materialismo dialéctico se expresara en primer lugar a través de la filosofía de la naturaleza. Hay que decir que la Iglesia en Polonia estaba preparada incluso para eso. Recuerdo qué consuelo supusieron para los intelectuales católicos en los años de posguerra las publicaciones del reverendo Casimir Klosak, eximio profesor de la Facultad de Teología de Cracovia, conocido por su extraordinaria erudición. En sus doctos escritos, la filosofía de la naturaleza marxista se tenía que comparar con una renovadora aproximación al tema que permitía descubrir el logos en el mundo, es decir, el pensamiento creador y el orden. Así, Klosak entraba en la tradición filosófica que, desde los pensadores griegos a través de las 5 vías de Tomás de Aquino, ha llegado hasta los estudiosos de hoy, como Alfred North Whitehead. El mundo visible, de por sí, no puede ofrecer base científica para una interpretación atea. Es más, una reflexión honesta encuentra en él elementos suficientes para llegar al conocimiento de Dios. En este sentido, la interpretación atea es unilateral y tendenciosa. Aún recuerdo aquellas discusiones. Participé también en numerosos encuentros con científicos, en particular con físicos, que después de Einstein se han abierto notablemente a una interpretación teísta del mundo. Pero, curiosamente, este tipo de controversias con el marxismo duraron poco. Pronto se demostró que el hombre, precisamente él, con su moral, era el problema central de la discusión. La filosofía de la naturaleza fue puesta, por así decirlo, aparte. En la tentativa de apología del ateísmo se hizo dominante no tanto la interpretación cosmológica, sino la argumentación ética. Cuando escribí el ensayo Acción y Persona, los primeros que lo advirtieron, obviamente para oponerse a él, fueron los marxistas. En su polémica con la religión y con la Iglesia constituía un elemento incómodo. Pero llegado a este punto, debo decir que mi atención a la persona y a la acción no nació en absoluto en el terreno de la polémica con el marxismo, o por lo menos nació en función de esa polémica. El interés por el hombre como persona estaba presente en mí desde hacía mucho tiempo. Quizá dependía también el hecho de que no había tenido nunca una especial predilección por las ciencias naturales. Siempre me ha apasionado más el hombre. Mientras estudiaba en la Facultad de Letras, me interesaba por él en cuanto artífice de la lengua y en cuanto objeto de la literatura. Luego, cuando descubrí la vocación sacerdotal, comencé a preocuparme de él como tema central de la actividad pastoral. Estábamos ya en la posguerra y la polémica con el marxismo estaba en su apogeo. En aquellos años, lo más importante para mí se había convertido en los jóvenes, que me planteaban no tanto cuestiones sobre la existencia de Dios como preguntas concretas sobre cómo vivir, sobre el modo de afrontar y resolver los problemas del amor y del matrimonio, además de los relacionados con el mundo del trabajo. Le he contado ya cómo aquellos jóvenes del periodo siguiente a la ocupación alemana quedaron profundamente grabados en mi memoria, con sus dudas y sus preguntas. En cierto sentido me señalaron el camino también a mí. De nuestra relación, de la participación en los problemas de su vida, nació un estudio cuyo contenido resumí en el libro titulado Amor y responsabilidad. El ensayo sobre la persona y la acción vino luego, pero también nació de la misma fuente. Era, en cierto modo, inevitable que llegase a ese tema, desde el momento en que había entrado en el campo de los interrogantes sobre la existencia humana, y no solamente del hombre de nuestro tiempo, sino del hombre de todo tiempo. La cuestión sobre el bien y el mal no abandona nunca al hombre, como lo testimonia el joven del Evangelio que pregunta a Jesús: ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Por tanto,
el origen de mis estudios centrados en el hombre, en la persona humana, es en primer lugar pastoral. Y desde ese ángulo de lo pastoral, como en amor y responsabilidad, formulé el concepto de norma personalista. Tal norma es la tentativa de traducir el mandamiento del amor al lenguaje de la ética filosófica. La persona es un ser para el que la única dimensión adecuada es el amor. Somos justos en lo que afecta a una persona cuando la amamos. Esto vale para Dios y vale para el hombre. El amor por una persona excluye que se la pueda tratar como un objeto de disfrute. Esta norma está ya presente en la ética kantiana y constituye el contenido del llamado segundo imperativo. No obstante, este imperativo tiene un carácter negativo y no agota todo el contenido del mandamiento del amor. Si Kant subraya con tanta fuerza que la persona no puede ser tratada como objeto de goce, lo hace para oponerse al utilitarismo anglosajón y, desde ese punto de vista, puede haber alcanzado su pretensión. Sin embargo, Kant no ha interpretado de modo completo el mandamiento del amor, que no se limita a excluir cualquier comportamiento que reduzca a la persona a mero objeto de placer, sino que exige más. Exige la afirmación de la persona en sí misma. La verdadera interpretación personalista del mandamiento del amor se encuentra en las palabras del concilio. El Señor Jesús, cuando reza al Padre para que todos sean una sola cosa, poniéndonos ante horizontes inaccesibles a la razón humana, ha insinuado que hay una cierta semejanza entre la unión de las personas divinas y la unión de los hijos de Dios en la verdad y en la caridad. Esta semejanza manifiesta como el hombre, que en la tierra es la única criatura que Dios ha querido por sí misma, no puede encontrarse plenamente a sí misma si no es a través de un sincero don de sí. Esta puede decirse que es verdaderamente una interpretación adecuada del mandamiento del amor. Sobre todo, queda formulado con claridad el principio de afirmación de la persona por el simple hecho de ser persona. Ella, se dice, es la única criatura en la tierra que Dios ha querido por sí misma. Al mismo tiempo, el texto conciliar subraya que lo más esencial del amor es el sincero don de sí mismo. En este sentido, la persona se realiza mediante el amor. Así pues, estos dos aspectos, la afirmación de la persona por sí misma y el don sincero de sí mismo, no solo no se excluyen mutuamente, sino que se confirman y se integran de modo recíproco. El hombre se afirma a sí mismo de manera más completa dándose. Esta es la plena realización del mandamiento del amor. Esta es también la plena verdad del hombre, una verdad que Cristo nos ha enseñado con su vida y que la tradición de la moral cristiana, no menos que la tradición de los santos y de tantos héroes del amor por el prójimo, ha recogido y testimoniado en el curso de la historia. Si privamos a la libertad humana de esta perspectiva, si el hombre no se esfuerza por llegar a ser un don para los demás, entonces esta libertad puede revelarse peligrosa. Se convertirá en una libertad de hacer lo que yo considero bueno, lo que me procura un provecho o un placer, acaso un placer sublimado. Si no se acepta la perspectiva del don de sí mismo, subsistirá siempre el peligro de una libertad egoísta, peligro contra el que luchó Kant, y en esta línea deben situarse también Max Scheler y todos los que después de él han compartido la ética de los valores. Pero una expresión completa de esto la encontramos sencillamente en el Evangelio. Por eso en el Evangelio está también contenida una coherente declaración de todos los derechos del hombre, incluso de aquellos que, por diversos motivos, pueden ser incómodos. 31. Defensa de cualquier vida. Pregunta. Entre los derechos incómodos a los que se refiere está en primerísimo plano el derecho a la vida. Está el deber de su defensa desde la concepción. También este es un tema siempre recurrente y de tonos dramáticos en su magisterio. Esta continua denuncia de cualquier legalización del aborto ha sido definida incluso como obsesiva
por ciertos sectores político-culturales. Son los mismos que sostienen que las razones humanitarias están de su parte, de la parte que ha llevado a los parlamentos a dictar medidas permisivas sobre la interrupción del embarazo. Respuesta. El derecho a la vida es para el hombre el derecho fundamental, y sin embargo, cierta cultura contemporánea ha querido negarlo, transformándolo en un derecho incómodo de defender. No hay ningún otro derecho que afecte más de cerca a la existencia misma de la persona. Derecho a la vida significa derecho a venir a la luz y luego a perseverar en la existencia hasta su natural extinción. Mientras vivo, tengo derecho a vivir. La cuestión del niño concebido y no nacido es un problema especialmente delicado y sin embargo claro. La legalización de la interrupción del embarazo no es otra cosa que la autorización dada al hombre adulto con el aval de una ley instituida para privar de la vida al hombre no nacido y por eso incapaz de defenderse. Es difícil pensar en una situación más injusta y es de verdad difícil poder hablar aquí de obsesión desde el momento en que entra en juego un fundamental imperativo de toda conciencia recta, la defensa del derecho a la vida de un ser humano inocente e inerme. Con frecuencia, la cuestión se presenta como derecho de la mujer a una libre elección frente a la vida que ya existe en ella, que ella ya lleva en su seno. La mujer tendría que tener el derecho de elegir entre dar la vida y quitar la vida al niño concebido. Cualquiera puede ver que esta es una alternativa solo aparente. No se puede hablar de derecho a elegir cuando lo que está en cuestión es un evidente mal moral, cuando se trata simplemente del mandamiento de no matar. ¿Este mandamiento prevé acaso alguna excepción? La respuesta de suyo es no, ya que hasta la hipótesis de la legítima defensa, que no se refiere nunca a un inocente, sino siempre y solamente a un agresor injusto, debe respetar el principio que los moralistas llaman principium inculpatae tutelae, principio de defensa irreprensible. Para ser legítima esta defensa debe llevarse a cabo de modo que inflija el menor daño y, si es posible, que deje a salvo la vida del agresor. El caso de un niño no nacido no entra en semejante situación. Un niño concebido en el seno de la madre no es nunca un agresor injusto, es un ser indefenso que espera ser acogido y ayudado. Es obligado reconocer que, en este campo, somos testigos de verdaderas tragedias humanas. Muchas veces la mujer es víctima del egoísmo masculino, en el sentido de que el hombre, que ha contribuido a la concepción de la nueva vida, no quiere luego hacerse cargo de ella y echa la responsabilidad sobre la mujer, como si ella fuese la única culpable. Precisamente cuando la mujer tiene mayor necesidad de la ayuda del hombre, éste se comporta como un cínico egoísta, capaz de aprovecharse del afecto y de la debilidad, pero refractario a todo sentido de la responsabilidad por el propio acto. Son problemas que conocen bien no solo los confesonarios, sino además los tribunales de todo el mundo y cada vez más también los tribunales de menores. Por tanto, rechazo firmemente la fórmula por la elección. Es necesario decidirse con valentía por la fórmula por la mujer, es decir, por una elección que está verdaderamente a favor de la mujer. Es ella quien paga el más alto precio no solamente por su maternidad, sino aún más por destruirla, por la supresión de la vida del niño concebido. La única actitud honesta en este caso es la de la radical solidaridad con la mujer. No es lícito dejarla sola. Las experiencias de diversos centros asesores demuestran que la mujer no quiere suprimir la vida del niño que lleva en su seno. Si es ayudada en esta situación y si al mismo tiempo es liberada de la intimidación del ambiente circundante, entonces es incluso capaz de heroísmo. Lo atestiguan, decía, numerosos centros asesores y sobre todo las casas para madres adolescentes. Parece, pues, que la mentalidad de la sociedad está comenzando a madurar en su justa dirección, aunque todavía sean muchos esos sedicentes benefactores que pretenden ayudar a la mujer liberándola de la perspectiva de la maternidad.
Nos encontramos aquí en un punto, por así decir, neurálgico. Se ha visto tanto desde los derechos del hombre como desde el derecho de la moral y de la pastoral. Todos estos aspectos están estrechamente unidos entre sí. Los he encontrado siempre juntos también en mi vida y en mi ministerio de sacerdote, de obispo diocesano, y luego como sucesor de Pedro, con el ámbito de responsabilidad consiguiente. Por eso debo repetir que rechazo categóricamente toda acusación o sospecha de una presunta obsesión del Papa en este campo. Se trata de un problema de gran envergadura en el que todos debemos demostrar la máxima responsabilidad y vigilancia. No podemos permitirnos formas de permitivismo que llevarían directamente al conculcamiento de los derechos del hombre y también a la aniquilación de los valores fundamentales, no solamente de la vida de las personas singulares y de las familias, sino de la misma sociedad. ¿No es acaso una triste verdad eso a lo que se alude con la fuerte expresión de civilización de la muerte? Obviamente, lo contrario de la civilización de la muerte no es y no puede ser el programa de la multiplicación irresponsable de la población sobre el globo terrestre. Hay que tomar en consideración el índice demográfico, y la vía justa es lo que la Iglesia llama paternidad y maternidad responsables. Los centros asesores familiares de la Iglesia así lo enseñan. La paternidad y la maternidad responsables son el postulado del amor por el hombre y son también el postulado de un auténtico amor conyugal, porque el amor no puede ser irresponsable. Su belleza está contenida en su responsabilidad. Cuando el amor es verdaderamente responsable, es también verdaderamente libre. Esta es la enseñanza que aprendí de la encíclica Humanae Vitae de mi venerado predecesor Pablo VI y que aún antes había aprendido de mis jóvenes interlocutores, cónyuges y futuros cónyuges mientras escribía Amor y Responsabilidad. Como he dicho, ellos mismos fueron mis educadores en este campo. Ellos, hombres y mujeres, contribuían creativamente a la pastoral de las familias, a la pastoral de la paternidad y de la maternidad responsables, a la formación de centros asesores que tuvieron después un óptimo desarrollo. La principal actividad de estos centros, su primera tarea, estaba y está dirigida al amor humano. En ellos se vivía y se vive la responsabilidad para el amor humano. El deseo es que tal responsabilidad no falte nunca en ningún sitio y en ninguna persona, que la responsabilidad no falte ni en los legisladores, ni en los educadores, ni en los pastores. ¿A cuántas personas menos conocidas desearía rendir aquí homenaje y expresarles la más profunda gratitud por su generoso esfuerzo y su dedicación sin tasa? En su comportamiento queda confirmada la cristiana y personalista verdad del hombre, que se realiza en la medida en que sabe hacerse don gratuito para los demás. De los centros de asesoramiento debo referirme a los ateneos. Tengo en mente las escuelas que conozco y aquellas a cuya institución he contribuido. Tengo en mente de modo particular la Cátedra de Ética en la Universidad Católica de Lublin, como también el instituto que allí surgió, después de mi marcha, bajo la dirección de mis más estrechos colaboradores y discípulos. Tengo en mente al reverendo profesor Tadeusz Tychen y al reverendo profesor Andrzej Zotek. La persona no es solamente una maravillosa teoría, se encuentra al mismo tiempo en el centro del ethos humano. Aquí en Roma, además, no puedo por menos de recordar el instituto análogo creado por la Universidad Lateranense. Ya ha llevado adelante iniciativas semejantes a los Estados Unidos, a México, Chile y a otros países. El modo más eficaz de servir a la verdad de la paternidad y de la maternidad responsables está en mostrar sus bases éticas y antropológicas. En ningún otro campo, como en este, es tan indispensable la colaboración entre pastores, biólogos y médicos. No puedo detenerme aquí en pensadores contemporáneos, pero un nombre al menos debo citar, el de Emmanuel Levinas, representante de una especial corriente de personalismo contemporáneo y de la filosofía del diálogo. Análogamente a Martin Buber y a Franz
Rothenweig expone la tradición personalista del Antiguo Testamento, donde tan fuertemente se acentúa la relación entre el yo humano y el divino, el absolutamente soberano tú. Dios, que es el supremo legislador, promulgó con gran fuerza sobre el Sinaí el mandamiento de no matar como un imperativo moral de carácter absoluto. Lévinas, que como sus correligionarios vivió profundamente el drama del Holocausto, ofrece de este fundamental mandamiento del Decálogo una singular formulación. Para él, la persona se manifiesta a través del rostro. La filosofía del rostro es también uno de los temas del Antiguo Testamento, de los Salmos y de los escritos de los profetas, en los que con frecuencia se habla de la búsqueda del rostro de Dios. A través del rostro habla el hombre, habla en particular todo hombre que ha sufrido una injusticia, habla y pronuncia estas palabras: no me mates. El rostro humano y el mandamiento de no matar se unen en Lévinas de modo genial, convirtiéndose al mismo tiempo en un testimonio de nuestra época, en la que incluso parlamentos democráticamente elegidos, decretan asesinatos con tanta facilidad. Sobre un tema tan doloroso, quizá es mejor no decir nada más. Fin de Defensa de cualquier vida. Capítulo 31 de Cruzando el umbral de la esperanza, de San Juan Pablo II.